tu gran amiga, incluso tu compañera de vida. Yo puedo ser tu gran aliada, la que aconseja y la que apaña. Yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas. Pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, como quiero y donde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para ti. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida, emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría. Buenas noches, camaradas que se conectan a esta hora, a esta frecuencia revolucionaria de Venceremos por Radio Partisana. Es un gusto saludarles nuevamente desde esta emisora que transmite la voz de los pueblos, la voz de los oprimidos, la voz del proletariado y que trata precisamente de generar una alternativa ideológica al control del capital. Esta noche contamos con la presencia de David en el equipo audiovisual y nuestra invitada es Sara del Frente de Mujeres Auca Guarmicuna. Buenas noches, Sara. Buenas noches camaradas, un gusto estar aquí y poder compartir un poco de lo que está sucediendo en la coyuntura y nada más, pues saludos compañeros. Sí, digamos, estamos ante varios procesos políticos que se vienen desarrollando en el país y vamos a tratar de dar algunas explicaciones esta noche de estos procesos. Básicamente la temática de hoy va a consistir primero en un análisis de las políticas neoliberales que está generando el gobierno de Moreno y un poco vamos a continuar después con la historia de los partisanos en América Latina y luego vamos a hablar sobre el tema de las luchas de las mujeres por la despenalización del aborto. Mandamos saludos a la Juventud Guevarista, el Colectivo de Educación Popular Lorenza Bemañay, el Centro de Difusión Comunitaria San Roque, la Cooperativa Tránsito Maguaña, la Granja de Tilicucho, el Frente Sama Capacu, Dirty Deeds, Libre Sporting Club, Editorial Jaguar, Centro de Psicología Popular, Frente Auca Guarmicuna, Fútbol Rebelde Minca Urbana. Recuerden hacer sus pedidos de cuyes felices al 099-809-4958. También mandamos un saludo a Mayla que se encuentra en Machala y que nos está escuchando desde aquí. Bueno, vamos a comenzar con una noticia, ¿sí?, que encontramos esta mañana en el portal de Sputnik Mundo, que es una revista, un periódico digital ruso. Y que es interesante, que es una noticia que aquí en el Ecuador no se ha difundido con la cantidad de reproducciones necesaria, ¿no? Y dice, Ecuador y Estados Unidos abrirán una oficina de cooperación en materia de seguridad. Quito. El gobierno de Ecuador anunció que establecerá una oficina de cooperación en materia de seguridad con Estados Unidos, especialmente para intercambiar información y apuntalar tareas de inteligencia. El ministro de Defensa, Osvaldo Jarrín, aseguró que con Estados Unidos particularmente se ha firmado un acuerdo para que haya una instalación y un equipo de apoyo en seguridad, que aclara que no es una base, pero que nos van a apoyar con las tareas de inteligencia y seguridad. ¿Qué te parece, Sarita, esta noticia? Bueno, es otra de las señales del intervencionismo gringo dentro de nuestro país, que ya se veía venir y que ha estado escondida, pero que ahora está más directamente afectándonos, ¿no? Entonces, claro, nunca nada bueno ha salido de eso. Vemos el ejemplo de Siria, ¿no? Eso es lo que sucede cuando nos ayudan los gringos a nosotros. Sí, lo interesante es que aquí nadie se hace eco de la noticia, ¿no? Hace un tiempo atrás, en estas mismas frecuencia, denunciábamos lo que fue la llegada de Mike Pence al país. Fue todo un programa especial dedicado a todo lo que era este proceso. Y se está viendo que parece que la cuestión de la instalación norteamericana en el país va en serio. Por ejemplo, este tema de que no es una base, pero es una oficina de seguridad, es como, por decirlo menos, una forma cínica de expresarse de parte del ministro de Defensa, ¿no? Claro, entonces a mí me parece que sí debería haber más difusión de esta noticia, porque no es algo que se puede dejar a la ligera, no es cualquier cosa. Claro, y los portales internacionales se hacen eco, ¿no? Y nuestra prensa no. Y digamos que para mí no es raro porque si uno pone atención, esta semana la mayoría de medios de comunicación burgueses estuvieron descaradamente patrocinando la candidatura de Jaime Nebot para la presidencia de la República. Estaban reproduciendo un discurso que Nebot se ha dado en las fiestas de Guayaquil,
y que en ese prácticamente se proponía a sí mismo como candidato, donde hablaba del supuesto modelo exitoso guayaquileño y proponía supuestamente un gobierno pragmático que iba a luchar contra la corrupción y generar trabajo para la gente mediante la empresa privada. Es solo una muestra más de cómo uno no está claro con respecto a quién puede tener el poder. Guayaquil es una ciudad muy complicada, ¿no? Existen polos opuestos. Hay gente que dice que no existe la clase media en Guayaquil. Y es raro, yo me acuerdo, fui hace un par de años y de una cuadra a otra hay un McDonald's y hay como el mercado de la Caraguay. Ese es el exitoso modelo de Jaime Nebot. Claro, y eso es lo que, por ejemplo, se oculta en los medios de comunicación burgueses, ¿no? Es decir, tenemos, claro, la zona del Malecón, que sin duda es una zona totalmente rehabilitada y llena de todo lo que es el ostentoso capitalismo de la burguesía costeña y que está además entregada totalmente a Grupo Nobis. Y tenemos, por otro lado, lo que son los suburbios, los Guasmos, ¿no es cierto? Y todas estas zonas que están totalmente abandonadas. Hay lugares en Guayaquil poblados por miles de personas donde no hay ni siquiera alcantarillado, servicios básicos, condiciones de violencia terribles, pero claro, desde acá nos venden esta idea del modelo exitoso. Y claro, hay que también estar muy conscientes de que durante todos los 10 años del Correato nunca se le fiscalizó a Jaime Nebot todo lo que hacía en Guayaquil. Y eso, por ejemplo, nos habla mucho de que posiblemente lo que estemos viendo sea un tongo, es decir, que estaba preparado precisamente candidatizarle. Todos los 20 y más años que va Nebot en la alcaldía de Guayaquil, es interesante que nadie haya fiscalizado y hubo una serie de escándalos de corrupción que quedaron totalmente ocultos por la prensa. Bueno, entonces es chistoso ver cómo durante el correísmo habían estas peleas, ficciones entre Nebot y Correa sobre la izquierda y la derecha supuestamente, cuando en realidad eran lo mismo, ¿no? Esta ficción, esta pantalla rosada que nos venden, solo nos aleja más de poder tener una visión crítica sobre lo que en realidad sucedía. Sí, y por ejemplo, deberíamos recordar y recordarles a todos nuestros escuchas lo que fueron los escándalos de Interagua, por ejemplo, que ahora todo el mundo no se acuerda. Es decir, todas esas sospechas de negocios corruptos con el manejo del agua potable de la ciudad que nunca se fiscalizó y que se dejaron totalmente ocultos. Además, por ejemplo, si seguimos la carrera política de Nebot, habrá que recordar que durante los años 80 era gobernador de Guayaquil y que fue acusado, ¿no es cierto? Y está en el informe de la Comisión de la Verdad de haber sido uno de los torturadores que en Guayaquil torturaba a dirigentes políticos. Por ejemplo, Juan Cubi delata, ¿no es cierto?, que mientras a él le torturaban, Jaime Nebot estaba presente en ese lugar y que también tuvo que ver con el asesinato de William Ávila Salvatierra en Guayaquil, por ejemplo. Y que son temas que, claro, la burguesía oculta y ahora quiere ponerle a este torturador de candidato a la presidencia de la República y que está aprovechándose de toda esta tendencia a denigrar lo que es la izquierda, aprovechándose de la supuesta vinculación de Correa con la izquierda para acrecentar lo que sería una dictadura de ultraderecha. Y que claro, los medios de comunicación la plantean como una dictadura de centro, perdón, como un gobierno que sería de centro. Y que claro, que además, ¿no es cierto?, tendría esta condición de ser supuestamente dialógico. Es decir, ¿quién puede creer que los socialcristianos, que son el elemento más fascista y retardatario de nuestra sociedad, van a ser un ente dialógico, por ejemplo? Claro. Y esta cosa también de que va a generar empleo a través de la empresa privada es mentira. O sea, ¿qué va a generar? ¿Más explotación? ¿Más la reproducción de este sistema? Es inaudito pensar que un gobierno de este tipo sería algo central o alguna forma de desarrollo para el pueblo. Sí, por ejemplo, ya que mencionas esto, esta semana también salió esta noticia de que el gobierno de Lenín Moreno anunció que no hay puestos en el Estado ya para nadie y que los jóvenes mejor se dediquen a ponerse su microempresa porque el Estado ya no va a poder contratar a ninguna persona. Y que claramente habla de eso que estás diciendo, es decir, de la aplicación de estas medidas neoliberales que se escudan en ese discurso ficticio de lo que es el supuesta generación de empleo y el emprendimiento para convertir el Estado solo en una fuente de enriquecimiento y que no cumpla con su función social. Que de hecho, dentro de cualquier sociedad burguesa, la función social del Estado es la represión y el control social. Pero, ¿no es cierto?, que de alguna manera en sociedades capitalistas burocráticas como las nuestras hay un montón de gente que vive del Estado, porque es una sociedad donde no ha habido industria y que por lo tanto, ¿no es cierto?, el Estado se convierte en el principal empleador. Y ahora Lenín Moreno anuncia claramente que está en esos planes. Por ejemplo, a ti que acabas de graduarte, no sé qué te parece este anuncio de que mejor ponte tu pequeña empresa porque ya no hay impuestos en ningún lado, ¿no? No, pues claro, es muy difícil conseguir empleo en este momento. En general ha sido siempre difícil y ahora es todavía más complicado. Y esto de ponerse una microempresa a mí me parece
como una propaganda capitalista de que uno puede alcanzar este sueño que te venden, y es completamente mentira. Yo no sé si alguna vez estas fuerzas pequeñas podrán siquiera estar en alguna forma para combatir contra estas grandes empresas. No sé si alguien se pone su microempresa de bananas, o si vienen las bananeras y la aplastan. No creo que nunca haya sido de verdad ayuda para el desarrollo de alguno de los pueblos. Igual siguen reproduciendo esta misma lógica del capitalismo, de generar explotación, y si es que continúa, y si es que por alguna forma, de alguna manera logran tener algún tipo de éxito como se considera en el capitalismo, solo seguirán reproduciendo la misma lógica y la misma lógica. Sí, además de, por ejemplo, algo que tenemos que tener claro nosotros es que en momentos de agudización de las contradicciones del capital, y esto lo explica la teoría económica marxista, el mismo capital se come a las empresas pequeñas y a la burguesía nacional. Y claro, por ejemplo, en este momento de crisis capitalista es bastante probable que en ningún lugar del mundo haya burguesía nacional, porque los monopolios han avanzado de tal manera sobre el planeta que cualquier pequeño emprendimiento de una familia burguesa nacional queda totalmente roto por el capitalismo. Y lo único que sobrevive son las grandes industrias. Y en nuestro medio vamos a encontrar que o bien tenemos formas precarias de producción, ¿no es cierto?, como es la pequeña propiedad del minifundo agrario, y tenemos la gran propiedad, pero realmente las pequeñas alternativas productivas rápidamente caen en crisis por el capitalismo, y que además todas las medidas económicas y políticas que tomó, por ejemplo, el gobierno correísta afectan principalmente a la pequeña burguesía. Y por eso es que, por ejemplo, esto lo explicaba, entre otros, Mao, por ejemplo, en un momento determinado de fortalecimiento del imperialismo se destruye todo lo que son las bases nacionales de la economía. Y por eso es que se hace necesario una lucha de liberación nacional primaria para dar los pasos al socialismo. Otra cosa que esta semana también trascendió en los medios y que estuvo interesante leerlo es que están anunciándose la eliminación de los subsidios a la gasolina y el gas. Y claro, y estos corifeos de la burguesía están hablando precisamente de que supuestamente el Estado invierte mucho en los subsidios y que por lo tanto al eliminarlos tendríamos otra fuente de ingreso para el Estado. Pero por ejemplo, lo que no te dicen es que las grandes burguesías son las que más se benefician precisamente del gas, de la gasolina, de la exportación de petróleo. No te dicen que, por ejemplo, si les cobraran la plata a los bancos que les perdonó el gobierno de Moreno, tendríamos mucho más dinero de lo que se ganaría con los subsidios, y que si hubiera una nacionalización del petróleo, del espacio, por ejemplo, de las telecomunicaciones, de las camaroneras, de las mineras, tendríamos muchísimos más ingresos que los que tienen que ver con simplemente el subsidio de la gasolina. Y que en un país petrolero como el nuestro es absurdo que se pretenda quitar los subsidios. No sé qué opinión te merece esto, por ejemplo. Sí, claro, y me parece que es una tontería total. Igual venden este discurso de que les vamos a quitar el subsidio a los ricos porque los pobres no tienen auto. No tiene sentido, o sea, de verdad no tiene sentido querer tapar el sol con un dedo. Y el gas, o sea, ¿qué van a decir ahí? O sea, ¿cuál es la justificación? Claro, yo recuerdo que en la época del correísmo, cuando también quisieron quitar el subsidio al gas, decían que supuestamente los pobres cocinan con leña, y que por eso no era un problema para nadie que quiten el subsidio al gas. Y claro, te dice claramente cómo piensa esta gente, es decir, que los pobres que se encuentran en condiciones, como conversábamos fuera del aire, semifeudales de vida por la forma económica de nuestra sociedad, encima tienen que seguir cocinando con leña porque el gas va a ser inaccesible. Por ejemplo, hablan muchas veces de esto de que supuestamente se pierde mucho en las fronteras por el contrabando, pero no dicen que principalmente las redes de contrabando son también negocios de la burguesía. Es decir, el señor de la esquina no es que contrabandea gas y gasolina, sino que son negocios de la lumpenburguesía, pero que es burguesía finalmente. Y que claro, te ocultan eso cuando las personas comunes y corrientes como nosotros utilizamos el gas, ¿sí? Y te dicen también que los negocios privados, por ejemplo, son aquellos que también lucran de esto. Y recién hubo la explosión de este local de parrilladas, me parece. ¿Y cuándo se hizo la investigación, por ejemplo, a las familias burguesas que se encuentran detrás de estos negocios? Entonces se dijo que fue la explosión del gas, se culpó de eso, pero nunca se investigó realmente. Y lo que nos damos cuenta es que detrás de estas políticas está claramente presente ese deseo de seguir acrecentando el dinero. Dicen que va a ser sectorizado, pero ¿cómo nosotros sabemos que la burguesía no se va a aprovechar de eso, por ejemplo? Porque si nosotros seguimos la historia de nuestro país, sabremos que nunca se ha legislado por el pueblo, sino por los intereses capitalistas, que son los dueños precisamente de estas empresas corruptas que trafican el gas en la frontera. No sé qué te parece. Sí, me parece completamente absurdo creer que de alguna forma el quitar los subsidios va a eliminar en algún problema lo que significan los imperios de los petróleos.
Sí, y además, por ejemplo, tendríamos que también recordar que gran parte de los problemas que nosotros tenemos respecto a los precios, ¿no es cierto?, de la gasolina, del gas, tiene que ver con el hecho de que las transnacionales se llevan gran parte de los recursos. Es decir, si, como te decía hace un momento, si fuera nacionalizado lo que es el petróleo, si tuviéramos industrias de, por ejemplo, producción asociada a derivados del petróleo, no tendríamos ninguno de estos problemas. Pero claro, eso te ocultan y te venden la idea de que supuestamente la solución a todos los problemas nacionales es la eliminación de los subsidios. Y ahí hay que recordar que siempre el FMI ha estado detrás de esto, es decir, que todos los acuerdos que incluyeron préstamos tenían como chantaje económico la eliminación del subsidio, porque una política general en el planeta es eliminar subsidios en beneficio de los grandes capitales, y eso no te lo están diciendo, y claro, te venden aquí esa idea que todos están haciéndose eco de eso, y no dudes que mucha gente de la población, ¿no es cierto?, muchas veces que serán los más afectados si esto se elimina, tienen que pasar por eso. Por ejemplo, las personas que andamos en transporte público, es decir, el transporte público es ¿qué? O sea, no utiliza gasolina, no utiliza diésel, es una cosa terrible lo que nos están diciendo. En este momento aprovechamos entonces para mandar un par de saludos. Saludamos a Patricio Almeida, ¿sí?, que se encuentra conectado a nuestra señal revolucionaria, a Marcelo Jami también, que siempre se encuentra conectado, a Alejandra, que también está presente oyendo nuestra frecuencia revolucionaria. No sé si tienes algún saludo también, Sara. Sí, un saludo especial para la camarada Alison y también para Israel. Los saludos a los compañeros que se encuentran escuchándonos en este momento. Saludamos a la Juventud Guevarista, el Colectivo de Educación Popular Lorenza de Mañay, el Centro de Difusión Comunitaria San Roque, la Cooperativa Tránsito Maguaña, la Granja de Tilicucho, el Frente Sama Capacu, Dirty Diz, Live Sporting Club, Editorial Jaguar, el Centro de Psicología Popular, el Frente Auca Guarmicuna, la Coordinadora Popular, Fútbol Rebelde, Minca Urbana. No se olviden de hacer sus pedidos de cuyes felices al 099-809-4958. Entonces, un poco lo que estamos viendo en estas semanas es la implantación clásica del modelo neoliberal. Hay que recordar que parte de los sueños clásicos de nuestras oligarquías fueron siempre esto de eliminar el IES, quitar los subsidios, destruir el Estado y generar simplemente una estructura mafiosa al servicio de su acumulación originaria. Y eso es lo que está haciendo el gobierno de Moreno, ¿no? Y en esto hay que ser muy claros, hay que denunciar que estamos ante la implantación del neoliberalismo más salvaje que pudo haber habido. Y que decir esto no implica que estemos diciendo que lo de Correa fue mejor. Es decir, el fascismo correísta destruyó el tejido social precisamente para intentar permitir que el gobierno de Moreno sea el que imponga estas políticas. Algo que debe hacernos dar cuenta, ¿no es cierto?, esta intervención norteamericana aquí, es que estos supuestos presidentes no son más que títeres al servicio de las grandes élites que controlan el planeta, y que son estos grupos poderosos oligárquicos que se encuentran, ¿no es cierto?, en las grandes potencias, y que son los que manipulan el mundo a su antojo construyendo este orden mundial capitalista. Y que simplemente estos gobernantes cumplen con esas órdenes, porque claro, ahora los correístas se las quieren dar de izquierda diciendo que están denunciando el neoliberalismo y que supuestamente lo que había con Correa era mejor, pero nada no era mejor. Todos estos acuerdos ya fueron iniciados, su firma bajo el gobierno de Correa, como fueron los primeros acuerdos de TLC con la Unión Europea, la venta del petróleo a los gringos, y ahora Lenín Moreno simplemente está terminando de este proceso, ¿sí? No sé qué te parece. Sí, claro, lo que hizo el gobierno de Correa fue arar la tierra para plantar la desmovilización. En algún otro momento histórico nuestro país nunca hubiera permitido siquiera que se hable de quitar los subsidios, pero claro, estos 10 años de fascismo hicieron que todo el pueblo se desmovilice y que el poder total tenga cualquiera que se encuentre en la presidencia de nuestro país. Claro, y por eso es importante resaltar que tenemos que seguir en la organización, ¿no? Yo creo que este es un momento en el cual tenemos que aprovechar la coyuntura de pugna interburguesa que se da en el país precisamente para fortalecer la organización popular, porque lo que se viene es la lucha precisamente por defender nuestros derechos que han sido adquiridos por las luchas históricas de los trabajadores, es decir, el subsidio, ¿no es cierto?, no es que un regalo de las burguesías, sino que es consecuencia de la lucha de los sindicatos en los años 60 y 70, que se pararon frente a las dictaduras que en ese entonces gobernaban el país y que obligaron a que se imponga ese tipo de políticas. Lo mismo el Seguro Social nace de la lucha de los trabajadores contra lo que fueron los gobiernos fascistas de los años 40 y 50, y esa imposición que ahora quieren hacernos es precisamente echar por suela todo lo que fue esa lucha revolucionaria que se dio durante mucho tiempo, y que por ejemplo los sindicatos habían defendido, y que ahora que están totalmente destruidas las organizaciones es importante reconstruir formas de lucha que permitan resistir a esto. No podemos dejar que se eliminen los subsidios, no podemos dejar que se acabe el Seguro Social, no podemos permitir que los norteamericanos vuelvan a instalarse en nuestro territorio como dueños, y eso es lo que está haciendo este gobierno y tenemos que estar muy atentos. Recientemente el gobernante estuvo paseándose por Europa limpiándole las botas a los monarcas europeos. ¿Qué puede ser más obsceno que a este rey de España que está involucrado en cientos de escándalos de corrupción, que es rechazado por la mitad del país que supuestamente gobierna, que se sabe que regala títulos a sus acólitos del PP? Vaya este gobernante a estarle limpiando las botas. Eso habla precisamente de un grado de colonización que debería indignarnos a todos los ecuatorianos. Claro, es necesario repensar
a las organizaciones populares en estos momentos, y también leer la coyuntura de una forma más crítica todavía en estos momentos. Después de un gobierno fascista y que venga otro, solo nos dice que es momento de organizarnos y de tomar la dirección política, porque en estos momentos no hay cómo hacer nada más. Y claro, y el llamado siempre será la unidad. Creo que estos momentos, especialmente de crisis, ¿no es cierto?, general del capitalismo, cuando el capitalismo se pone más brutal, es importante generar estas alternativas de unidad revolucionaria que permitan que las clases populares se unifiquen en un frente único de lucha. No es el momento del fraccionamiento. Hay que estar muy atentos, ¿no es cierto?, que cualquier forma de fraccionamiento es una práctica reaccionaria. Tenemos que fortalecer la unión popular, los frentes populares. Si algo permitió vencer al fascismo, que era algo que hablábamos la semana pasada en la radio, fue precisamente la conformación de los frentes populares. Bueno, en este momento vamos a seguir un poco con la conversación que iniciamos la semana pasada y que planteábamos analizar un poco cómo fue el movimiento partisano guerrillero que se inicia acá en América Latina. Y un poco habría que recordar que los primeros movimientos que luchan bajo esta forma de combate que habíamos descrito, que es esta forma guerrillera, esta forma que no utiliza la guerra regular, sino que utiliza formas de combate basadas en la astucia, ¿no es cierto?, se origina precisamente en esas luchas de los pobres contra los poderes opresores, y que aquí tendría sus primeros luchadores en los indígenas, ¿sí?, que resistían a la colonización española, como Rumiñahui, Lautaro, etcétera, etcétera, que combatían con guerrillas a los colonizadores. Y que, por ejemplo, una de las primeras victorias en América Latina, que fue la de Rumiñahui sobre Benalcázar, se dio bajo este tipo de forma de lucha. No sé, Sarita, si nos quieres comentar algo de esto. Es necesario realzar las luchas que han tenido y el valor que tiene el pueblo indígena dentro de todas estas enfrentamientos a los grandes poderes. Muchas veces a mí me parece que creemos que es muy grande para nosotros, pero estas pequeñas guerra de guerrillas, nos enseñan cómo existen otras formas de enfrentarnos al gran opresor. Sí, y por ejemplo en nuestros países esa táctica de lucha queda sentada en la memoria de los pueblos, ¿no? Luego cuando se darían las insurrecciones contra la corona española como la de Túpac Amaru y Túpac Katari, también se utilizan las mismas tácticas de lucha. Entonces esta forma de organizarse en grupos irregulares de combatientes que se esconden en quebradas, en peñas, en selvas, se convirtió en la principal fuerza del ejército de Túpac Amaru, y que de hecho uno podría considerar que incluso cuando deciden dar el salto a una guerra regular, se da la derrota de Túpac Amaru en el Cusco, ¿no?, cuando son derrotados sus ejércitos y capturados sus generales, pero que mientras se mantuvieron en la táctica guerrillera, ¿no es cierto?, entre la puna, sin dar combate frontal, sino atacando a los españoles por la espalda, entonces el ejército marchó victorioso. Y que luego también durante la época de la independencia, los batallones de montoneros serían una fuerza fundamental en la lucha. Por ejemplo, en el sur del continente, las guerrillas, ¿no es cierto?, del Río de la Plata, formadas principalmente por gauchos, fueron fundamentales en el triunfo sobre los españoles. Aquí, por ejemplo, es famoso figuras como las de Artigas, de Facundo Quiroga, que eran estos combatientes que peleaban, ¿no es cierto?, en lo que se llamaba el desierto, que es la Pampa Argentina, contra las tropas españolas, y que que San Martín las utilizó dentro de lo que eran sus ejércitos libertadores. Y acá Simón Bolívar hizo lo propio con una serie de ejércitos guerrilleros, ¿no? Y eso que tú dices, por ejemplo, de que son las fuerzas de los oprimidos, se obtiene mucha enseñanza, por ejemplo, de esto. Luego, después de la independencia, los primeros grupos que combatían el poder, ¿no es cierto?, de las nuevas oligarquías que se sentaron aquí, también fueron estos grupos montoneros. En el sur del continente, Quiroga, Artigas y otros se enfrentaron contra los nuevos dueños de los países, que eran los criollos que se sentaron como nueva clase dominante. Y en nuestro país, una de las primeras guerrillas montoneras que hubo fue la de los chapulos, que fue reprimida por Flores y por Rocafuerte, que los asesinaron cuando ellos estaban luchando precisamente por mejores condiciones para el país. Creo que también es importante resaltar la inteligencia, como esta brillante visión estratégica que tienen todas las personas que se manejan dentro del contexto guerrillero, ¿no? Esto de entender en dónde y cómo hacerlo, esto solo nos demuestra lo inteligente que uno tiene que ser cuando se enfrenta a un enemigo tan grande. Claro, y eso era clave, por ejemplo, en las luchas de los montoneros en el sur del continente. Artigas, por ejemplo, si uno lee la historia militar de Artigas, puede darse cuenta que es un general militar de una inteligencia muy desarrollada y que en estas luchas iba fortaleciendo precisamente esos movimientos populares que se encontraban tras de él. Los gauchos, que en la historia oficial argentina eran considerados como los salvajes, eran precisamente estas tropas que defendían otro tipo de reivindicaciones. En Argentina, por ejemplo, durante muchos años a los federalistas se les había acusado de que eran antipatrias, de que eran unos salvajes, unos bárbaros, y ahora que se está leyendo
nuevamente la historia, encontramos que personajes como el mismo Facundo Quiroga, comentábamos, realmente luchaba por la reivindicación de los pueblos que se llaman hasta ahora del interior, que son estos pueblos abandonados, olvidados, porque todo el dinero se concentra precisamente en la capital, que es Buenos Aires, y que los federalistas ya presentían que Buenos Aires iba a cargar con toda la riqueza y el interior iba a quedar totalmente abandonado, que de hecho es lo que sucedió. Por ejemplo, si uno ve la historia argentina se dará cuenta que en la época colonial, Cuyo, ¿no es cierto?, que es donde está Mendoza ahora, era el lugar central de la economía argentina, por eso San Martín es de Cuyo, y las tropas libertadoras que hicieron el cruce de los Andes eran de esta región, y que claro, luego de la independencia, con la llegada de los capitales británicos, todo el dinero se va hacia Buenos Aires y el interior queda olvidado, y hasta ahora hay esa gran diferencia entre lo que es el interior y lo que es precisamente Buenos Aires, y que los montoneros de la época ya reivindicaban eso, y utilizaban las condiciones del terreno, estas tácticas basadas en la inteligencia para lograr esto. Luego vendrían las guerrillas liberales, que en el caso ecuatoriano, por ejemplo, son famosas las montoneras que se armaban en las provincias costeñas y que eran precisamente grupos de campesinos y burgueses en ese entonces que se organizaban para luchar contra el poder conservador serrano. Por ejemplo, son famosas las guerrillas de los chapulos en el Oro, que combatían con estos pañuelos rojos que hacían que lleven este nombre, y que estaban encabezadas por personajes como Nicolás Infante o en Esmeraldas por Luis Vargas Torres, y que fueron fundamentales en el triunfo de los liberales, y que en 1895, cuando se da ya la avalancha liberal sobre Quito, conformaron los batallones que le permitieron a Alfaro la toma del poder en ese entonces. Yo creo que también es necesario mirar cómo estas tácticas guerrilleras son realmente la única forma de enfrentarse a un poder tan grande. Escuchaba esta semana en la televisión que alguien en Colombia decía que las FARC no pueden enfrentarse violencia con violencia cuando no tiene sentido. Si el enemigo está armado y de tal forma tan fuerte, es necesario que uno también utilice esas armas en su contra. Claro, por ejemplo, en el caso del Ecuador hay que recordar cómo se arma la primera montonera de Alfaro, que está relatada en La Hoguera Bárbara, ¿no? Y que precisamente cuando, por ser liberales, a la familia de Alfaro es atacada por tropas enviadas por García Moreno, que en ese entonces no tenían noción de quién era Alfaro, sino que era más bien un hijo de esta familia, y que tienen que escapar a los montes de Montecristi para desde ahí enfrentar a estos que fueron a asesinarles. Entonces el surgimiento de estos grupos revolucionarios son más bien una consecuencia de la violencia del capital, y eso me parece que tienes toda la razón, y que hay que aclarar siempre, es decir, nosotros, quienes estamos por la revolución, no es que hemos optado, ¿no es cierto?, por considerar que la transformación revolucionaria es violenta porque sí, sino por las condiciones históricas en que el capitalismo y la propiedad privada someten a los pueblos, y que si nosotros vemos lo que hace el capitalismo nos damos cuenta que es un sistema brutal y criminal que asesina cualquier voz de rebeldía, y por eso es que los pueblos reaccionan precisamente con estas formas de lucha. Si uno sigue la historia precisamente de esto, encontrará que en los años, a comienzos de siglo, de las guerrillas más famosas que hubo en la historia del mundo fueron las de Emiliano Zapata y Pancho Villa en México, que precisamente se organizan, como tú dices, después de que las oligarquías mexicanas derroquen el gobierno legal y constituido de Madero, ¿no es cierto?, asesinen un montón de dirigentes y se dediquen a perseguir a todos los que estaban luchando por una transformación de las estructuras feudales de la sociedad mexicana. Y que entonces es cuando Pancho Villa organiza lo que es la división del norte y Zapata la división del sur. Zapata más reacio a los maderistas y Villa mucho más apegado a ellos, pero que era la única opción que les quedaba. Cuando desataron la masacre de la oligarquía mexicana sobre los pueblos indígenas del norte y del sur, es que estos reaccionan formando las famosas guerrillas de la división del norte y la división del sur, y de las cuales Pancho Villa, por ejemplo, es de un genio militar impresionante. El uso de los trenes en batalla, el uso de caballos, el uso de cañones, por ejemplo, en la toma de Torreón, que fueron famosísimos, son realmente maravillosas lecciones de cómo se organiza el arte militar popular. Claro, y también es importante recalcar el gran impacto que tienen estos procesos dentro de la población. Muchas veces he visto cómo la industria cultural gringa trata de ensuciar el nombre, por ejemplo, de Emiliano Zapata o de Pancho Villa, y no lo logran, porque en la práctica fueron más eficaces y el pueblo siempre los recordará con cariño. Claro, además tenemos que recordar para orgullo latinoamericano que Pancho Villa, ¿no es cierto?, fue precisamente el único en la historia, ¿no es cierto?, de este país norteamericano que logró invadir Estados Unidos con éxito en el ataque a Columbus, que fue famosísimo. Cuando Pancho Villa, viendo, ¿no es cierto?, que las tropas norteamericanas estaban apoyando a los reaccionarios mexicanos, decide atacar a esta población norteamericana y que luego escapa a México, que nunca pudieron atraparle. Y este nunca atraparle, por ejemplo, está en el alma del pueblo mexicano, como esa vez que Pancho Villa se burló de los gringos, les derrotó en su territorio y que nunca pudieron dar con él. Es decir, este apoyo de la población civil a las guerrillas nos permitía precisamente conocer todo eso que había ahí, ¿no es cierto? Y lo que pasó con Zapata es lo mismo. Hasta ahora el ejército zapatista sigue reivindicando la historia de Emiliano Zapata, que claro, luego en tiempos de paz ambos fueron asesinados, y que habla mucho también de cómo se da esta dialéctica, ¿no es cierto?, entre lo que es las luchas, y que también nos lleva a pensar en Sandino,
Que Sandino fue algo similar. Cuando los gringos invaden Nicaragua, Sandino organiza las primeras guerrillas de resistencia, que eran estas guerrillas sandinistas famosísimas que pusieron en jaque al imperio y que expulsaron finalmente a los norteamericanos de Nicaragua. Y que luego, en tiempos de paz, Sandino es asesinado por el padre de Somoza, ¿no? El Somoza viejo. Claro, entonces ahí podemos ver cómo en realidad sí existe una forma de atacar al capitalismo, pese a que nos hagan decir que no, porque estas luchas solo nos recuerdan cómo sí es probable y cómo es posible lograrlo. Claro, y precisamente la organización de los pueblos, como nos dice aquí Rafa, ¿no es cierto?, tiene que ver mucho con esa organización, es decir, cómo nosotros nos damos cuenta que esta dinámica de lucha solo puede ser posible si se movilizan las poblaciones empobrecidas. Los éxitos de estas guerrillas latinoamericanas siempre estuvieron asentados en toda esa capacidad de mover a las masas, y que en los momentos específicos de las revoluciones encontraron en estos famosos revolucionarios las guías, ¿no es cierto?, y los sentidos de lucha que permitieron generar esas reivindicaciones que llevaban de siglos de opresión. Por ejemplo, lo que hizo Sandino en Nicaragua fue movilizar precisamente un pueblo que estuvo sometido durante 500 años a la colonización española y luego a la colonización norteamericana, y que el momento en que se organiza la lucha permitió una grandísima, ¿no es cierto?, movilización del pueblo nicaragüense, y que también queda en la memoria. Ahora que Ortega, ¿no es cierto?, totalmente traidor a los ideales sandinistas, sigue reprimiendo a la población, los sandinistas verdaderos siguen reivindicando esa lógica de lucha de Sandino basada precisamente en que los pueblos se movilizan por su liberación. Sí, y a mí me parece que esto de, como lo que hace Ortega, es una estrategia del capitalismo para desvirtuar las figuras. Por ejemplo, el Che, que ha sido capitalizado, puesto en gorras, solo desvirtúan y le quitan el valor a estos grandes personajes que son nuestra guía y nuestra herencia. Claro, por ejemplo, Sandino siempre fue una persona que se basó en conceptos sumamente libertarios para ejercer su lucha, y esos conceptos libertarios se basaban en toda la enseñanza que él tuvo siendo obrero, siendo campesino, siendo parte de las poblaciones populares empobrecidas sometidos al capitalismo, y que en ese momento que se dio la posibilidad de luchar surgió esa nueva posibilidad revolucionaria. Entonces, como habíamos comentado la semana pasada, todo lo que fueron, ¿no es cierto?, estas luchas guerrilleras, revolucionarias, partisanas, también se asientan en América Latina. Las experiencias más interesantes de combate, ¿no es cierto?, de los montoneros, de las montoneras liberales de aquí, de lo que fueron la división del norte, la división del sur, el ejército libertario de Sandino, precisamente marcan esa historia que luego en los años 50, 60 y 70 se desarrollaría en lo que fueron las grandes guerrillas latinoamericanas de la época, y que claro, a partir de lo que es el discurso del terror, se pretende olvidar esta historia y acusarles a todos de terroristas. ¿Sí? Y cuando se oculta, ¿no es cierto?, lo que fueron estos movimientos populares, tenemos precisamente que uno comienza a olvidarse de esa rica historia. Si bien el movimiento partisano es propio de lo que fue la Segunda Guerra Mundial, América Latina tiene lucha guerrillera desde hace 500 años atrás, y esa lucha guerrillera enriquece los procesos actuales, porque la lucha guerrillera también es formación, también es lucha, también es organización popular. Saludamos en este momento a la Juventud Guevarista, el Colectivo de Educación Popular Lorenza Bemañay, el Centro de Difusión Comunitaria San Roque, la Cooperativa Tránsito Amaguaña, la Granja de Tilicucho, el Frente Sama Capacu, Dirty Dirt, Libre Sporting Club, Editorial Jaguar, el Centro de Psicología Popular, el Frente Auca Guarmicuna, la Coordinadora Popular, Fútbol Rebelde, Minca Urbana. No se olviden de hacer sus pedidos de cuyes felices al 099-809-4958. Aprovechamos este momento también para saludar a Rafa, que se encuentra conectado a nuestra frecuencia revolucionaria, también a Diego, a Alejandra, a Patricio Almeida, que se encuentran aquí presentes. Bueno, y en estos quizá los últimos 2 años el mundo ha visto toda una gran movilización de las mujeres, ¿no? Me parece que hace 2 años fue la primera gran concentración que se dio por el 8 de marzo, que fue esta huelga de las mujeres, que comenzó a reivindicar, junto con los derechos generales de los trabajadores, algunos derechos específicos, como por ejemplo la lucha contra la violencia en los hogares, contra los femicidios, y también lo que era el derecho al aborto, ¿no? Y que por ejemplo en España, en Argentina, en Chile, aquí en el Ecuador, se vieron gigantescas movilizaciones de mujeres que reivindicaban estos varios derechos, y que generaron al mismo tiempo, ¿no es cierto?, toda una concientización de esa vinculación necesaria entre lo que son los procesos revolucionarios y el papel de la mujer, que era lo que por ejemplo Lenin, Mao, Stalin reconocían como fundamentales en la lucha, y que me parece que a partir de entonces también se comienza a visibilizar el papel también fundamental de las mujeres. Seguramente la lucha de las camaradas kurdas contra el Estado Islámico también acrecentó mucha esta
esta noción de que algo está sucediendo, ¿no? El hecho de que las YPG sean los principales batallones que combaten y derrotan a los islámicos en el Kurdistán nos habla también de que la movilización se da en todas partes. Lo mismo tenemos en la India, ¿no? Los famosos batallones encabezados por mujeres de la India también nos hablan de lo mismo. Entonces es importante saber, ¿no es cierto?, que está sucediendo algo y que el último año venimos viendo también que están dando en el continente luchas, ¿no es cierto?, por lo que es el derecho al libre aborto y que está pidiéndose, ¿no es cierto?, de que sea legal, que no sea reprimido por los estados, que se den condiciones seguras, hospitalarias, y que en Argentina tuvo, ¿no es cierto?, este año un gigantesco impacto precisamente con la aprobación en primera instancia por el Congreso argentino, si no recuerdo mal, y que ha generado también, ¿no es cierto?, por el otro lado una reacción conservadora fuertemente reaccionaria, asociada precisamente a los grupos pro vida y todo lo que ha pasado en torno a ellos, ¿no es cierto?, marchas religiosas. Aquí hubo una marcha en el Ecuador este fin de semana donde se pedía que no se enseñe educación sexual en los colegios. En algún momento también se habló de que en Chile un neonazi había apuñalado a una compañera que se encontraba en las marchas, y también todo un contexto ideológico que se ha podido ver en redes sociales y otros burlándose de las reivindicaciones de las mujeres, acusando a los grupos de género de feminazis y estupidez de este tipo, ¿no? Entonces un poco ahora Sara, ¿no es cierto?, que es parte del Frente de Mujeres Auca Guarmicuna, nos ha venido a comentar y aclararnos cómo se encuentra esta situación. Claro, primero es necesario reconocer que la lucha de las mujeres es una lucha proletaria. Se tiende a creer que la lucha de los obreros no tiene nada que ver con las mujeres, cuando gran parte del proletariado somos las mujeres. Y que justamente estas cosas represivas, como que una mujer no pueda ser libre para elegir entre abortar muriendo o elegir abortar en la clandestinidad o morir, o tener un hijo que no desea, son parte de este discurso conservador que busca reprimir a las mujeres. Ahora, yo creo que el aborto tiene, como todo, un tinte clasista. ¿Quiénes son las personas que están en contra del aborto? Son estos hombres y mujeres que están en una posición de privilegio, los que dicen que tienen la razón sobre quién puede abortar o no. Y claro, a mí me parece que a la burguesía le conviene mucho que el aborto sea ilegal, porque ahí se realiza en la clandestinidad y las mujeres burguesas pueden ir a abortar en países donde es legal, por ejemplo Estados Unidos, en clínicas y tener rehabilitaciones. Ahora, ¿quiénes son las mujeres que en realidad mueren al practicarse un aborto clandestino o ellas mismas practicarse un aborto? Hoy leía que gran cifra de las muertes de las mujeres por abortos clandestinos son en países en vías de desarrollo, y la mayoría de estas muertes de las mujeres se realiza en África, y uno cuando ve África es un continente totalmente pobre. Entonces esto nos dice que esta reivindicación de conseguir el derecho por el aborto es una reivindicación para las mujeres obreras, para nosotras las mujeres proletarias. Entonces sí, se podría entender que detrás también de lo que es esta prohibición legal que se encuentra presente en la mayoría de legislaciones de nuestros países, hay un tema también económico. ¿Cómo es este tema económico? ¿Cómo funciona eso? Claro, a mí me parece que primero está esta moralidad hipócrita que tienen los discursos conservadores, ¿no? Porque claro, es necesario para ellos que esto sea clandestino, porque además al momento que uno forza a las mujeres a ser madres, también les está desmovilizando. Una mujer que tiene que doble carga, tiene que trabajar y tiene que ir a su casa a atender a sus hijos, a atender a su esposo, está completamente desmovilizada porque se ve atada a un contexto familiar en donde no puede ni siquiera pensar en algo diferente, todavía peor organizarse. Entonces a mí me parece que esto de obligar a las mujeres a ser madres y creer que existe un instinto materno para cuidar a los niños solo es una forma de tener a las mujeres atadas a la familia y no dejarles de organizarse. Entonces, por ejemplo, se sabe, ¿no es cierto?, que en la historia de los procesos revolucionarios, por ejemplo, en la Constitución de los años 30, en la Unión Soviética, ¿no es cierto?, había toda una serie de propuestas legales, ¿no es cierto?, que estaban parte de la Constitución, donde se hacía legal el aborto, y creo que es uno de los primeros lugares en el mundo, si no el primero, donde esto se había legalizado. ¿Por qué crees que dentro de las reivindicaciones del comunismo, de las revoluciones, ha estado presente siempre esta reivindicación del derecho al aborto? Claro, Lenin, y de hecho en la URSS es en el primer lugar en el mundo en donde se legaliza el aborto, y yo creo que tiene que ver mucho con cómo se miran las mujeres como compañeras y no como seres inferiores que tienen que estar obligadas a ser madres. Entonces, claro, la visión de un pueblo que es proletario, que es obrero, se va a poner a favor de estas mujeres obreras que no tienen que estar sometidas a la clandestinidad. Justo hoy leía yo en alguna página de religiosos que decían que
el legado de Lenin no era ni siquiera el socialismo. Esta página decía, porque la URSS se había acabado, que el legado de Lenin era justamente esto de la legalización del aborto, porque fue el primer país en hacerlo, y a partir de eso surgieron todas estas otras luchas por la legalización del aborto. Claro, en esa página le hacían quedar mal, ¿no? Ay, qué malo Lenin, ¿cómo va a hacer eso? Pero en realidad tiene un gran valor histórico dentro de la lucha de las mujeres, lo que pasó en Rusia en 1913, me parece que ya empezaron a hablar sobre estos temas. ¿Por qué crees que esta reacción conservadora ha sido tan virulenta, ¿sí? Con este tema incluso de esas agresiones, que no son las únicas, ¿no? Por ejemplo, en Argentina también se ha dado una serie de agresiones que, si bien no han llegado a apuñalarles a las compañeras, sí han sido golpeadas, han sido insultadas, han sido vejadas, por ejemplo, en programas de televisión, en los mismos colegios. Estas chicas que ocuparon este colegio en Buenos Aires están judicializadas. Algo similar sucedió en España, ¿no? Donde los grupos neofascistas son además más violentos. También pasó un tema de que las mujeres que estaban reivindicando este derecho y festejando lo que había pasado en Argentina también fueron golpeadas y agredidas, ¿no? ¿Por qué crees que la reacción de estos grupos de ultraderecha, conservadores, es tan virulenta? Yo creo que puede tener que ver con cómo se maneja el discurso del aborto. O sea, cuando uno dice el aborto es matar bebés, todo el mundo va a estar en contra del aborto. Y de ahí se cogen estos grupos fascistas para poder y tener el derecho de maltratar y de violentar a otras personas. Entonces, claro, y no es más un debate lingüístico, no tanto ético, porque no es matar a un bebé o a una criatura indefensa, es extraer un embrión del útero, así. Entonces, claro, a mí me parece súper hipócrita esto, porque estas personas pro vidas están como tan a favor de, por ejemplo, los embarazos in vitro. Ahí se matan 6 embriones y nadie dice nada, ¿no? Entonces solo es esto de querer controlar a las mujeres a través de su maternidad naturalizada. ¿Cómo es esto de los embarazos in vitro? De eso no lo conocía yo, esa particularidad. Fecundan 6 embriones, me parece, y sobrevive uno, a veces ninguno. Y claro, es la misma lógica, ¿no? De un aborto hasta las 14 semanas, es la misma lógica, solo que la moralidad hipócrita hace creer que lo uno está bien, porque las mujeres son madres naturales, y claro, cuando no quieren tener, en cambio ahí está mal. ¿Qué te parece a ti el rol también de estos sectores ultraconservadores de la Iglesia Católica, ¿no? Que se encuentran también detrás de todas estas campañas y con estos discursos que atentan mucho sobre la culpa, sobre hacer sentir a las mujeres que abortan que son unas asesinas y de tales? ¿Qué te parece y por qué crees que estos sectores conservadores de la Iglesia adoptan también este papel? Y además, ¿por qué la sociedad le da tanta importancia a lo que ellos dicen, ¿no? Aquí parece que gobierna el Opus Dei más que los legisladores. Claro, yo creo que tiene que ver, o sea, la importancia que le damos, cómo somos parte de una sociedad semifeudal. Y igual, o sea, estos grupos religiosos siempre han estado al lado del poder, siempre han tenido el poder de su parte y lo van a seguir reproduciendo. Y a mí me parece que esto de verdad es una forma de seguir controlando, de seguir decidiendo. Puede sonar muy cliché, pero esto de que las mujeres decidan sobre su cuerpo sí tiene sentido. Alguna vez me peleaba con alguna persona conservadora y decía como, no me salgas con eso de que mi cuerpo es mío. Yo le decía, ¿qué tal si el Estado mañana decide que las embarazadas son las malas y van a matar a las embarazadas? Este control sobre los cuerpos, si bien suena una lucha pequeña burguesa, es real y sí puede controlar a través de esto el resto de las movilizaciones de las mujeres. Por ejemplo, aquí nuestros escuchas, Rafa nos comenta y nos dice que los abortos en clínicas privadas y burguesas son sumamente ilegítimas precisamente porque a ellos no tienen acceso, ¿no es cierto?, los sectores populares. También Alejandra nos comenta que el tema de los negocios amenazados clandestinos, ¿no? Nos dice que como es una fuente de ingresos, también imagino que hay mucha movilización respecto a eso. Y que, por ejemplo, en algún momento también la derecha decía esto de, en España me parece, ¿no es cierto?, el asesinato de comunistas embarazadas porque llevaban dentro un comunista más. No sé, estos comentarios, ¿qué opinión te generan de nuestros escuchas? Claro, a mí me parece que sí hay todo un negociado también detrás de estos negocios del aborto, ¿no? Si bien hay algunas compañeras feministas que luchan porque nosotras podamos tener un aborto seguro, existen también otras mafias, que una pastilla que cuesta $4, el Cytotec, las 10 pastillas en una farmacia, en el mercado negro cuestan 100 o más por pastilla. Entonces es todo un negocio clandestino que está detrás de que una mujer pueda abortar seguramente o no.
No sé si nos puedes también comentar sobre cuáles son las condiciones precarias en que generalmente se dan los abortos de las personas de sectores populares. No sé si conoces de eso o cómo se denuncia, porque también se habla mucho de eso, ¿no? Es decir, que hay unas condiciones sumamente precarias, humillantes, dolorosas, en las cuales se dan este tipo de intervenciones precisamente porque no son legales, ¿no? Claro, puede sonar muy morboso, pero para mí sí existen dos tipos, ¿no? Yo he escuchado de amigas, compañeras del colegio que de verdad han tenido que meterse una cuchara y alguien les dijo que es mejor la cuchara que el tenedor para realizarse un aborto debido a esta fuerte presión que se tiene el no querer tener un hijo a los 14, 15 años. Y claro, esto no pasa con las chicas que son de otros colegios, que quizá, no sé, vayan a estas clínicas burguesas. Igual existe este otro lado, porque estas chicas de verdad no tienen cómo pagarse, porque un aborto cuesta alrededor de 300, 400 dólares. Para una estudiante de colegio de 14 años con un novio de 15 es imposible tener esta cantidad de dinero. Entonces también existe por otro lado ya las mujeres que tienen el dinero, 300, 400 dólares para hacerse el aborto en clínicas clandestinas, y eso no es mucho mejor que lo otro. Son clínicas sumamente insalubres, a las mujeres les tienen ahí un minuto, les ponen anestesia, ni les ponen y les mandan y no tienen ningún control el después. Entonces si se enferman, se ven aisladas y no pueden hacer absolutamente más porque no pueden contarles a sus familias sobre el pecado, entre comillas, que acaban de cometer. ¿Por qué se convierte específicamente esta también en una reivindicación de los sectores de izquierda y populares? Porque, digamos, de entrada se entiende perfectamente la reivindicación general que tú nos estás planteando, pero ¿por qué además los sectores trabajadores, por ejemplo, en estos países, han asumido esta reivindicación como propia? Más allá de que muchas veces los sindicatos, organizaciones de izquierda, etcétera, tienen otras reivindicaciones, también han asumido como propia esta lucha de las mujeres. Especialmente en Argentina se ha visto mucho eso, ¿no? Dice que ha habido respaldo de sindicatos, de organizaciones de jóvenes, de organizaciones políticas. ¿Por qué es que los sectores populares asumen esta reivindicación con tanta vigencia, con tanta fuerza? Yo creo que tiene que ver con cómo las mujeres proletarias también nos ganamos nuestras reivindicaciones especiales dentro de las luchas. Si bien nuestra lucha como obreras, como campesinas, como mujeres trabajadoras es una, y es al lado de los compañeros también tenemos estas reivindicaciones especiales por también ser obreras y por también ser mujeres. Entonces, claro, yo creo que ahí sí es necesario darnos cuenta también que justamente esta lucha del aborto es la lucha de las mujeres obreras, no de las mujeres burguesas. Esas mujeres quieren seguir en la clandestinidad. No quieren abortar tal vez, pero sí les conviene que el aborto sea clandestino para así seguir escondiendo todo lo que ellas son, ¿no? Porque ellas también abortan, pero de mejor forma y nadie se entera. Bueno, en este momento estábamos justo fuera de los micrófonos conversando de otra problemática que también surge, ¿no? Con esta última marcha de estos grupos pro vida, te quería preguntar, porque está en consonancia con lo que estamos hablando, ¿no? ¿Qué te parece las políticas de educación sexual, por ejemplo, también en nuestros países? No sé qué opinión te merece, qué análisis podrías hacernos de las mismas. Yo creo que esto de estos grupos pro vida que quieren ellos educar a sus hijos y con sus hijos no se metan, son formas de seguir. A mí me parece que es una forma de libre mercado trasladada a la educación sexual. O sea, es que uno puede elegir cómo educar a sus hijos y que sigan teniendo hijos. Y lo que le decía al compañero ahorita, ¿no? Hay veces que hay personas que dicen que tal vez a la burguesía le convenga que las mujeres sigan teniendo hijos para que haya más obreros que explotar, para que se ate al sistema y tenga todavía que necesariamente involucrarse en la lógica del sistema. Claro, por ejemplo, es muy llamativo que hace no mucho tiempo atrás en el Ecuador se instauró este plan de educación sexual, entre comillas, ¿no es cierto?, que estaba dirigido por sectores del Opus Dei, y que 4 o 5 años después nos vemos que el índice de embarazo adolescente es altísimo en el país, es decir, se ha quintuplicado, si no me acuerdo mal, que nos habla de una realidad que es sumamente problemática y que tiene que ver con toda esta crisis sexual que está asociada, como conversábamos antes, a las condiciones de pobreza, la ideologización de los sectores populares, y que además tenemos el tema de la prohibición del aborto. Es decir, realmente parece que estamos en unas condiciones casi medievales de la vida de la sexualidad y los cuerpos de las personas, y sobre eso tenemos estas marchas, por ejemplo, donde incluso se pide que esa educación sexual precaria que se recibe se elimine. No sé si tú consideras también que toda la problemática está asociada a esta necesidad de control ideológico también del sistema.
Claro, sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Esta mercantilización de la mujer, del sexo, que se difunde a través de la música, a través del cine, a través de los videojuegos, es completamente una lucha ideológica. Y sí nos dice como quiénes deben estar ahí, ¿no? Igual yo me preguntaba... Por ejemplo, ahorita Patricia Almeida nos dice que Fernando Ubiergo cantó esta temática en la canción Cuando agosto era 21, ¿sí? Y me parece que es una problemática que está asociada precisamente a toda la historia contemporánea del capitalismo, ¿no? Es decir, las sociedades de viejo régimen tenían de alguna manera formas de control de la natalidad y de otras maneras que estaban asociadas a otras lógicas míticas, qué sé yo. Pero a partir del capitalismo se impone, empieza la producción industrial que afecta en todos los niveles. Y la producción industrial también tiene que ver con cómo el cuerpo de la mujer se convierte en una mercancía de producción. Yo creo que tienen mucha razón cuando plantean el tema de la producción de obreros, ¿no? Y que tiene que estar seguramente detrás de todo lo que son estas crisis sexuales provocadas por el mismo capitalismo y esta necesidad de generar cada vez manos de obra barata y menos calificada. Y me parece que también tendría que ver mucho con ese tipo de políticas. Por ejemplo, ahorita que mencionabas el tema ideológico, otra cosa que he podido notar, ¿no es cierto?, es que a nivel de todo lo que es la cultura de masas, ¿no es cierto?, en las redes sociales y todo esto, hay una serie de campañas sumamente virulentas también contra las mujeres, ¿no?, que hablan precisamente de las feminazis, de que las feministas son resentidas, de las personas que defienden el aborto como asesinos y cosas así. ¿A qué crees que obedece todo este movimiento ideológico que es bastante como aterrorizante, porque son unos discursos totalmente fascistas, conservadores, retardatarios que se puede ver? Claro, a mí me parece que es justamente el desvirtuar las luchas que tienen las compañeras feministas o que tenemos nosotras como mujeres obreras, ¿no? En el momento en que a una lucha se le pinta de fascista, pierde todo su valor y por eso también es como que ya no se la toma en cuenta. Igual, ya me acordé la pregunta, y es que yo escuchaba a uno de estos cristianos que decía que esto de impartir educación sexual era terrorismo ideológico. No entendí ni siquiera el término. O sea, ¿qué dicen con que cómo va a ser terrorismo ideológico que a los jóvenes se les quiera formar de una forma, como una educación sexual más abierta, más real, no conservadora y de este tipo, ¿no? Por ejemplo, algo tú decías antes que me pareció sumamente interesante, que era esto de cómo se comprende el cuerpo de la mujer dentro de la lógica de la naturaleza, ¿no?, de lo natural. Y que eso, por ejemplo, habría que desmitificar que eso no parte de un concepto científico, sino que es precisamente cuando Tomás de Aquino retoma a Aristóteles y le convierte en el eje de lo que fue el pensamiento católico durante todo el siglo, desde los últimos 1000 años, aparece esta noción de que todo lo que no es natural es pecado, ¿sí? Y además que lo natural está determinado precisamente por lo que Santo Tomás de Aquino pensaba que era lo natural, y que a partir de entonces se comienza a determinar cosas como naturales y no naturales, y empieza a aparecer todo este criterio asociado a esto, y que es paradójico, ¿no es cierto?, que una lógica de hace 1000 años siga reproduciéndose hoy en día después de todos los avances que la ciencia, la tecnología, la política ha tenido, y que nos seguimos limitando a la idea aristotélica, no de hace 1000 años, la idea aristotélica de hace 2500 años y más atrás, planteada de que lo natural es válido y lo que no es natural es pecado, ¿no? No sé si has notado mucho de esta naturalización del comportamiento, de la maternidad y todo esto en estos discursos conservadores. Claro, un montón. Hay mujeres que dicen que somos madres por naturaleza o que somos que existe tal cosa como el instinto materno. Yo muchas veces me he preguntado sobre ese instinto, porque si a mí me pasan un bebé yo no voy a poder ni siquiera cargarle, porque no sé cómo hacerlo. Entonces, claro, y además que este discurso pega muy fuerte dentro de la construcción de una persona como mujer. Mi mamá, por ejemplo, siempre está buscando formas de ser buena madre o de seguir siendo madre pese a que sus hijos no estén, y eso sí te dice cómo el rol de una mujer pasa a ser meramente el ser madre, y por tanto si ya eres madre y ya tienes tus hijos, tu vida está completa, no puedes seguir haciendo más, no te puedes cuestionar siquiera sobre este rol de madre que tienes, porque dentro de esta sociedad burguesa conservadora el rol de la familia es muy fuerte dentro de el inconsciente colectivo, dentro de nuestro imaginario social. Y claro, si es que a una mujer se le acusa de no querer tener hijos o de no ser una madre tradicional, es muy fuerte la carga social que existe en contra de ella.
Por ejemplo, hay otra palabra que tiene una fuerte carga ideológica, que es este criterio de mis hijos, ¿no? Que es sumamente llamativo. Por ejemplo, algo que Makarenko, el gran pedagogo soviético, siempre combatía esta noción de creer que los hijos son propiedad privada de la familia. Y algo que Makarenko decía es que los hijos son una responsabilidad social frente a la formación de ciudadanos para el Estado soviético, decía Makarenko, ¿no? Y que gran parte de su pedagogía, que de una u otra manera incluso la misma pedagogía burguesa tiene que recordar, en algún momento se basaba en esta idea. Y que los talleres para padres de Makarenko consistían precisamente en decir que los hijos no son propiedad de los padres. Y esa noción de que los hijos son propiedad de los padres viene precisamente del concepto clásico de familia, que es el famulus. El famulus es el esclavo en latín. Y que a partir de que eso se impone, ¿no es cierto? Y la idea de que el padre de familia es el dueño de los esclavos, es que viene esta noción de que con mi familia y mis hijos puedo hacer lo que me dé la gana. Y precisamente a partir de eso viene toda esta idea que hoy se reivindica mucho, de esto de con mis hijos no te metas, que es como una expresión muy fuerte de lo que es la propiedad privada. Igual me parece que cuando se rompe esta lógica de la propiedad privada dentro de la familia y se pasa como a la conformación del cuidado, a la tarea del cuidado como algo social, las mujeres han podido tener mejores reivindicaciones. Alguna vez leía que en los primeros años de la URSS, cuando existían los comedores en donde todos se hacían cargo de todo, las mujeres empezaron a tener una gran participación, tanto a nivel científico, a nivel político, a nivel social. Las mujeres empezaron a dejar esta carga que tienen, y claro, porque ya el cuidado no estaba internalizado, no estaba visto como algo de la familia, algo privado, sino más bien algo público, algo social, y las mujeres tuvieron esta apertura para seguir movilizándose y seguir organizándose. Sí, por ejemplo, algo que también me ha llamado la atención a mí es todo este escándalo que han hecho las personas respecto al uso del lenguaje inclusivo. Es decir, más allá de que yo lo use o no, nosotros en América Latina llevamos, ¿cuántos? 500 años hablando mal el castellano, sí, entre comillas hablando mal, y ahora todo el mundo se escandaliza porque alguien quiere hablar de otra manera, y que además tiene un sentido, porque es llamativo como todos utilizamos el castellano como bien nos place, y que está bien, porque digamos uno de los símbolos más grandes de la colonización que vivimos es seguir las reglas de la Real Academia de la Lengua, pero ahora uno nota que todo el mundo hace un escándalo así desmesurado porque a alguien se le ocurrió utilizar el lenguaje exclusivo, que tiene un sentido y uno podría entenderse, más allá de que lo use o no lo use. Pero por ejemplo es interesante cómo se moviliza el tema ideológico contra eso, y no se habla de que aquí a nadie le importó cómo se habla o se deje de hablar el castellano hasta que alguien dijo que había que incluir el tema de las mujeres dentro de eso. No sé qué te opinas de esta particularidad tragicómica de lo que estamos haciendo ahora. A mí me parece que es algo bastante de objetivizar a las mujeres, porque alguna vez veía algún meme que decía: vamos a terminar diciendo los y las diccionarios, los y las micrófonos, los y las mesas, y no estamos hablando de cosas, estamos hablando de personas. Me parece que el lenguaje sí constituye una forma importante y que construye también el cómo se construye la sociedad. Igual, no sé, la Real Academia de la Lengua ha aceptado últimamente palabras como selfie, claro, y eso está bien, pero que sea algo más inclusivo, no, ahí no. Entonces, a mí también me parece curioso cómo se maneja este discurso del lenguaje inclusivo y por qué a la gente le disgusta tanto. Sí, además es llamativo que gente supuestamente de izquierda y con otro tipo de nociones también se plantea esto, es decir, ¿desde cuándo nos importa o no nos importa lo que diga la Real Academia de la Lengua? Es una cosa así graciosa, porque primero que es algo que siempre se ha combatido históricamente en América Latina, es decir, ¿por qué tenemos que seguir las reglas que una academia transoceánica nos impone cómo hablar? Y ahora todo el mundo se vuelve defensor de la Real Academia precisamente cuando dice este tipo de cosas. Por ejemplo, del selfie no conocía, y me parece que habría que pensar mucho en eso, ¿no? Es decir, cómo esto sí nos parece normal y otras cosas nos parece que es la cosa más terrible que puede pasar, y a partir de ahí además se genera todo este tema de agredir, ¿no es cierto?, y ofender a través de eso todo lo que son las luchas de género, que me parece que además se utiliza formas despreciables de agredirlo. No sé si has podido ver ese tipo de cosas. Sí, claro que sí, alguna vez igual veía como que les voy a matar con las pistolas, así, gente que está justamente en contra de que se maten a los bebés en el aborto, así. Es como este doble discurso, esta doble moral de, bueno, a ellas sí hay que matarles si se desnudan en la calle y que no sirven para nada, pero el aborto sí, ¿cómo va a ser posible, no? Sí, es una cosa que realmente debería llamarnos mucho a pensar, ¿no? Pero a mí me da la impresión de que toda esta movilización de las mujeres no es de gratis, ¿no? Sino que realmente tiene que ver con un proceso social que es esto que está asociado precisamente a que la mujer se volvió parte de la clase trabajadora. Y como Marx ya nos planteaba, ¿no es cierto?, precisamente la vinculación a la fábrica te genera conciencia. Y cuando te generas conciencia te comienzas a preguntar el porqué de todo aquello que dabas por natural, que es lo mismo que la clase obrera siempre ha hecho. Y ahora que las mujeres son el grueso de la clase obrera, pues era totalmente inevitable que esto suceda. Y me parece
parece a mí que una posición consecuente de la izquierda es precisamente defender las reivindicaciones y defender además los derechos. Como yo suelo decir, es preferible siempre los excesos a la pasividad. Es decir, aquí muchas veces puede que haya excesos, sí hay excesos, toda revolución tiene excesos. A mí me sorprende que personas que se dan de leninistas, de marxistas, en el momento que hay excesos se asusten, cuando Lenin y Marx precisamente planteaban eso. Si uno recuerda en el manifiesto del Partido Comunista, Marx era quien decía, ¿no es cierto?, que los trabajadores de Lyon destruyeron las maquinarias, y a pesar de que no era el enemigo, Marx reivindica eso como el inicio de la lucha obrera. Y que ahora que en las luchas de género hay excesos, obvio que hay excesos, y está bien que hay excesos, porque la lucha parte de eso. Y esos excesos obviamente permiten ir a medida que avanza la lucha configurando formas organizativas sumamente radicales. Lo que hablábamos en un comienzo, no es raro pensar en América Latina que los grupos partisanos, que siempre lo fueron, pero que en el futuro esté mucho más asentado el papel de la mujer en estas luchas. Es, por ejemplo, algo que en América Latina siempre estuvo presente, ¿no? Las luchas de Sandino, de Villa, las montoneras, siempre el rol de las mujeres fue fundamental. Igual en la guerra popular en el Perú, el rol de las mujeres fue gigantesco. Y aquí hablamos que precisamente este nuevo renacer de la conciencia de las mujeres, además es interesante porque suple todo el papel en muchos lugares de lo que deberían estar haciendo todos los sectores populares. Y que a veces las mujeres se convierten en la vanguardia precisamente porque su condición de opresión de la clase obrera es lo que permite eso. No sé qué te parece. Sí, yo creo que nuestro papel también dentro de las luchas históricas es el desnaturalizar justamente todos estos procesos sociales que parecen naturales, por ejemplo la pobreza, pero en el caso, y hablando de las mujeres, también es necesario desnaturalizar cómo se han manejado tradicionalmente estas relaciones. ¿Para qué? Para poder construir, entender que es algo social y que se puede transformar. Buenas noches a todos los que están conectados. Tenemos una novedad que nos sorprende mucho, y es que tenemos récord de escucha. Estamos por las 170 personas, y que nos habla precisamente esto que estamos comentando, ¿no? Es decir, la vinculación de las mujeres al trabajo ha hecho que la generación de conciencia se vuelva gigantesca, y me parece que por estos temas se vuelven tan importantes volverlos a conversar desde una perspectiva clasista y combatir la ideología del poder, ¿no?, que ahora se encuentra tan asentado. Invitamos a todos nuestros radioescuchas a que nos sigan en nuestro canal de YouTube, Radio Partisana, que se suscriban, que compartan. Vamos a estar subiendo los videos del programa y también otros videos que estamos pensando seguirlos avanzando haciéndolos, ¿no? Agradecemos mucho a David, que es nuestro encargado de los audiovisuales, que está en este proceso, y que precisamente estamos pensando en que este medio de comunicación popular se convierta en una fuerza gigantesca de combate ideológico. Bueno, entonces Sarita nos tiene una invitación que hacer en este momento. Bueno, les quiero invitar a todos, compañeros, para que este domingo hasta las 3 de la tarde vayan a la feria que organiza la Escuelita de Mujeres. Es una feria de autogestión feminista a una cuadra de la Plaza del Teatro por los ceviches de la Rumiñahui en las calles Olmedo y Guayaquil. Todos invitados, compañeros. También el Frente Auca Guarmicuna y la Juventud Guevarista invitan este 8 de agosto a las 5 de la tarde frente a la Embajada Argentina a la pañolada sudamericana, ¿no?, que es precisamente en respaldo a la lucha de las mujeres que están luchando por el aborto libre en Argentina, y que Ecuador también se suma a esa lucha, y que invitamos a todos los camaradas y camaradas que quieran participar de este combate por la justicia social que se encuentra detrás de esta reivindicación histórica a acompañarnos. El Frente Guarmicuna y la Juventud Guevarista invitan a que todos nos sumemos a esta lucha. Sarita, no sé si quieres concluir este tema con alguna reflexión. Yo creo que es necesario que reconozcamos primero el gran valor de las compañeras argentinas que han llegado a estas instancias para la despenalización y legalización del aborto. Entonces, un reconocimiento y un aplauso muy grande a ellas y a todas las mujeres proletarias, obreras que siguen en este camino y que siguen luchando. Sí, estamos precisamente en ese camino. Para nosotros la lucha es parte, ¿no es cierto?, de lo que nosotros vivimos en el día a día, y la reivindicación de cualquier sector que combata por una causa justa es una reivindicación popular que hay que asumirla. Para nosotros siempre los procesos revolucionarios son procesos en los cuales los sectores populares ponen mil demandas, ¿no? Pero un poco lo que decía Marx aquí siempre es que la reivindicación proletaria da sentido a todas ellas, y me parece que es lo que estamos haciendo aquí. Aprovechamos para saludar a la Juventud Guevarista, al Colectivo de Educación Popular Lorenza Benmañay, al Centro de Difusión Comunitaria San Roque, la Cooperativa Tránsito Amaguaña, la Granja de Tilicucho, el Frente Sama Capacu, Dirtidid, Divi Sporting Club, Editorial Jaguar, el Centro de Psicología Popular, el Frente Auca Guarmicuna, la Coordinadora Popular, Fútbol Rebelde, Minca Urbana. Les recordamos hacer sus pedidos de cuyes felices al 099-809-4958. Saludamos a Mario Francisco, que también es parte de nuestro equipo en los controles, pero que hoy no se encuentra aquí, que nos dice desde la distancia: buen programa, saludos, venceremos. También a Cristian, que se encuentra también lejos, pero que la próxima semana se reintegra también a este equipo de combate radial.
Y también aprovechamos este momento para mandar, ¿no es cierto? Últimamente no hemos podido hacer saludos a los presos políticos del mundo. Recordamos a nuestros escuchas que en este mismo momento en las cárceles fascistas del mundo se encuentran encerrados combatientes revolucionarios, ¿no? En Brasil, en Chile, en el Perú, en España, en México se encuentran sufriendo las peores condiciones de tortura y humillación, personas cuyo único delito fue soñar con un mundo mejor. El camarada Arenas, que se encuentra totalmente aislado y en condiciones de salud deplorables en las cárceles del fascismo español. También nosotros mandamos el saludo a todos los presos políticos del Partido Comunista de España reconstituido, de las GRAPO, de ETA, que se encuentran padeciendo en las cárceles españoles las torturas fascistas. También a los camaradas del Partido Comunista del Perú y del MRTA, que se encuentran en el Perú también sufriendo las peores condiciones de privación. A los presos políticos en Turquía, que también se encuentran huyendo. No sé, Sarita, si quieres hablar un poco de este tema. Sí, siempre es necesario recordar a todos los compañeros que están en las cárceles por reivindicar, por estar con nosotros en la lucha. En el momento en que les recordamos, nosotros también podemos inspirarnos y reconocer cómo es posible realizar este tipo de lucha, cómo es necesario además. Gracias a todos estos compañeros y venceremos. Y también recordar que todos los presos son políticos, ¿no? Es importante saber eso de que en nuestras sociedades, ¿no es cierto?, las cárceles son campos de concentración de la población empobrecida, ¿no? Y que si hubiera sistemas reales, ¿no es cierto?, de lo que es una rehabilitación, no tendrían que vivir encerrados personas en lo mejor de su edad, en lo mejor de su juventud, y que precisamente los compañeros a quienes mencionamos son la vanguardia de todos estos presos, ¿no? Si algo nos enseñó también el Cementerio de los Vivos de Arturo Jarrín era esto, es decir, que la reivindicación va por todos y que cuando mencionamos a los camaradas presos comunistas son la vanguardia como lo son también en la calle, ¿no? Es importante saber eso. También recordamos que este fin de semana, el 7 de agosto, no, es el día martes, ¿no?, se desarrollará en Colombia el evento Solidaridad, ¿sí?, por la vida y por la paz, que está precisamente reivindicando que en Colombia, ¿no es cierto?, se están asesinando a líderes populares todos los días, los paramilitares que se encuentran, ¿no es cierto?, en su cruzada criminal contra las fuerzas populares, y que hay que también denunciar esto. Se sabe que en Colombia se están matando líderes populares cada semana y obviamente el Estado colombiano no hace nada respecto a eso. También es importante recordar que en este mismo momento estamos con solidaridad con el pueblo palestino. Esta semana fue liberada Ahed Tamimi, ¿no es cierto?, que también es importante, que es una compañera que estuvo 8 meses presa en las cárceles del fascismo judío, el fascismo sionista, por haberla bofeteado a un soldado porque estuvo invadiendo su casa y llevándose preso a sus primos, me parece, ¿no? Y que claro, esta camarada cuando salió, las palabras que dijo fue precisamente que su felicidad será completa cuando todos los presos políticos palestinos estén libres y cuando su tierra sea liberada, y que nos habla también de lo brutal que es el capitalismo contemporáneo. No sé si supiste algo de esta noticia, Sarita, también. Sí, yo vi un video que realizaba la prima de la compañera y decía y recalcaba el valor que tuvo su prima al enfrentarse a este ejército represor, violento, que lo que dice ella también es que los militares quisieron subirse al techo para disparar a unos niños que estaban también por ahí cerca. Entonces, recalcar el gran valor de esta compañera y de todos quienes están ahí y se resisten frente a las grandes represiones de los ejércitos israelitas. Sí, para finalizar también recordar que en este mismo momento se encuentran combatiendo en el Kurdistán el Batallón Internacional por la Libertad junto a las Brigadas de Autodefensa y Protección Popular y las IPG, ¿no es cierto?, que están combatiendo la invasión del fascismo de Erdogan por un lado y del Estado Islámico por el otro. Es importante recordar que esta lucha se está dando en este mismo momento y que los compañeros están peleando. El Batallón Internacional por la Libertad es un frente compuesto por brigadistas de todos los países de Europa y del mundo que combaten en el Kurdistán por la independencia y la libertad de este pueblo, ¿no? Es interesante a propósito de lo que hablábamos, que este batallón está compuesto en su mayoría por mujeres. Hay un batallón queer, por ejemplo, que me llamaba mucho la atención, que es un grupo de personas homosexuales que después de toda la violencia que el Estado Islámico desató sobre ellos, formaron su propio grupo de resistencia y se unieron al Batallón Internacional por la Libertad y que se encuentran peleando ahí. Entonces, Sarita, unas palabras de despedida, por favor. Recordar que yo creo que solo en la lucha todos somos iguales y agradecer por dejarme hablar en este espacio y por conversar sobre sobre esta coyuntura que estamos viviendo. Muy bien, muchas gracias igual por estar aquí. Ha sido muy interesante el diálogo de hoy.
Tuvimos récord de audiencia hoy día y eso habla muy bien del programa que hemos hecho y que seguimos creciendo. Igual agradecer nuevamente a David que ha estado en el audiovisual. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube Radio Partisana y sigan también todo lo que son las publicaciones revolucionarias tanto de la Juventud Guevarista, del Frente, del Centro de Difusión Comunitaria, de la Granja de Tilicucho, y seguimos invitando a que no se desconecten de esta frecuencia revolucionaria. Cada semana seguiremos aquí en esta trinchera de lucha combatiendo al capitalismo y desde esta forma radial de difusión. Por mi parte, viva el comunismo, viva la libertad y nos estaremos viendo la próxima semana. Les dejamos con la canción Vamos Mujer de Quilapayún. Vamos mujer, partamos a la ciudad, todo será distinto, no hay que dudar, no hay que dudar, confía, ya vas a ver, porque ni vi que todos van a entender. Toma mujer, mi manta te abrigará, ponte al niñito en brazos, no llorará, no llorará, confía, va a sonreír, le cantarás un canto, se va a dormir. ¿Qué es lo que pasa? Dime, no calles más. Largo camino tienes que recorrer, atravesando cerros. Vamos mujer, confía que hay que llegar. En la ciudad podremos ver todo el mar. Dicen que Iquique es grande como un salar, que hay muchas casas lindas, te gustarán, confía como que hay Dios allá en el puerto, todo va a ser mejor. ¿Qué es lo que pasa? Dime, no calles más. Vamos mujer, partamos a la ciudad, todo será distinto, no hay que dudar, no hay que dudar, confía, ya vas a ver, porque ni ti que todos van a entender.